Qué bueno que continúan con nosotros en Enfoque Matinal, señores, y vamos a tratar un tema sumamente interesante porque es del interés de todos, de los accidentes de tránsito. Para eso tenemos aquí a Rosa Urania, así que es asesora de la Organización Mundial de la Salud para esta área y por supuesto, de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Gracias por venir a Enfoque Matinal. Muy buenos días y gracias a ustedes por darme la oportunidad para representar a la organización en este tema aquí y poder orientar y dar algunas informaciones que fueran ser de interés para todos. Sí, nosotros estamos muy contentos porque tenemos muchas dudas sobre el tema. Por ejemplo, se habla de las soluciones viales, la carretera, que son de las mejores de América Latina, según los informes. Tenemos una ley, la 6317, que es una chulería que iba a resolver, 17, o sea, que del 17, sí. Que iba a resolver los problemas, pero yo vi un informe hace varias semanas del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que dice que en los primeros 6 meses de este año ocurrió un 50.9% de muerte de accidentes de tránsito más que en igual periodo del año pasado. O sea, esos son 936 muertes en el lugar del hecho, me llamó eso. Sí. En el lugar del hecho, porque los lesionados, los heridos, entonces parece que vamos de reversa hablando de vehículos. Sí, a mitad de año ya había un 50% de muertes más que el año anterior. No estamos bien en materia de seguridad vial. Bueno, realmente es que es un tema muy complejo. O sea, no, nosotros, lo primero es que el país comenzó un trabajo multisectorial. Esto es una problemática compleja, estructural de los países, y más en un país como el nuestro. Y recién, cuando salió el informe en 2015, fue que el país comenzó a mirar que realmente tenía un problema serio en el tema de las muertes y lesiones a causa del tránsito, que después podemos hablar que no son accidentes. La OMS no habla de accidentes, sino de siniestros viales, no son accidentes. Son prevenibles, por tanto, darle la palabra accidente nos queda como que ocurren, no ocurren. Podemos prevenirlo y son predecibles también. Entonces, ¿qué resulta? A partir del 2015 fue el otro día para un trabajo de este tipo. Y a partir de ese momento, realmente el país se ha ido organizando, porque lo primero era que estaba todo lo que era la rectoría, la regulación dispersa. El país crea una ley, pero tiene una ley antiquísima que ni siquiera permitía comenzar a controlar adecuadamente los factores de riesgo que ya científicamente están demostrados por qué son. Entonces nosotros tenemos una ley que ni siquiera podía comenzarse a abordar el problema. Ya esos pasos están dados. Tenemos un sistema 911 que, aunque no hemos medido todavía, evidentemente tiene que haber reducido las muertes. Porque no es lo mismo, y las lesiones. La oportunidad con que se llega al lugar del hecho, ni la forma en que se traslada un herido, evidentemente tiene que haber mejoras. Resulta que eso, en la ley, los reglamentos están todavía en aprobación, todavía la ley no se ha comenzado a implementar. Entonces, vamos a decir que la casa se ha ordenado y aparecen más muertos, aparentemente no es cierto. Lo que pasa es que estamos contando los muertos. O sea, no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó el país a trabajar la mortalidad materna. Y bueno, que de repente que subieron. No, estábamos buscando cada muerte materna hasta debajo de una piedra. Entonces comienza, cuando todo en salud, todo el evento que usted comienza a vigilar, sube, la cifra sube. Y no quiere decir que en el momento que sube porque el evento empeoró, sino que yo lo estoy midiendo mejor. Entonces, eso es un aspecto. Y lo del observatorio, el país tiene por ley un observatorio de seguridad vial que está en el Intran, que maneja cifras mucho más técnicamente que lo que puede hacer cualquier otra instancia por separado en el país, porque dentro del observatorio se llegan todas las bases de datos, o bueno, como 5 o 6 bases de datos que están vinculadas a este tema, y realmente hay mucha mejor captación. ¿Cómo andan esas cifras? Bueno, las cifras, nosotros podemos hablar de la cifra de la Organización Mundial de la Salud. El último informe está hablando de que nosotros seguimos en el primer lugar de las Américas, en esa fatal estadística, porque Santa Lucía está por encima, pero una centésima, es una islita de 180.000 habitantes y eso no es comparable con un país en cuanto a estadísticas.
Y seguimos en el mundo, vamos a decir que como en un tercer lugar. O sea, que es un evento que el país tiene muy pocos eventos donde tiene más de 3.000 muertos. Pero eso hay que repetirlo. Primer lugar En las Américas. y tercero en el mundo. Sí. Y el mundo es muy grande. Sí. Tenemos, bueno, aquí tengo los países, los únicos países que nos superan y están ahí mismo son en África: Liberia, Zimbabue y Burundi. O sea, Esos son los países que están por encima en tasas de mortalidad a causa del tránsito. Entonces, es importante que todos los ciudadanos miremos también a esta problemática de una manera diferente, porque hablamos mucho de lo que tiene que hacer el Estado, pero también es un problema cultural de nosotros, tenemos mucha responsabilidad. Por más que haga un Estado, si nosotros como ciudadanos no aprendemos a manejar los factores de riesgo que ya están evidenciados cuáles son, muy poco se va a poder hacer sobre este tema. Entonces, lo importante también es que nosotros usemos los medios de comunicación para poder orientar a la gente por qué se puede uno lesionar, y que la gente haga conciencia de que cuando anda en una carretera en la República Dominicana, tienes realmente el doble y el triple de riesgo de morir en esa carretera que en otro país. Entonces, todo lo que sean las recomendaciones de prevención debe uno asumirlo si uno se ama y ama a su familia, todas. A propósito del dato que usted da, que somos el primer país en accidente o en mortalidad. En tasa de mortalidad en América. Exacto, Sí. por el tema del tránsito. Sí. Y las lesiones, porque a veces hay accidentes que tú no te mueres, pero te dejan lesionado de por Tenemos vida. cifras, no tenemos cifras así muy, pero evidentemente las lesiones ya sí se miden bastante en cuanto a cantidad. Tenemos una cifra importante de lesiones en el país a causa del tránsito, porque si ustedes, la única vez que yo recuerdo que se midió así en una encuesta grande fue en Indesa, y cuando le preguntaron a la ciudadanía, la pregunta era, ¿usted se había envuelto en un accidente de tránsito en los últimos 12 meses? Y resultó que en ese momento estábamos hablando de que cerca del 8% de la ciudadanía había estado envuelta en un accidente. No importa si era menor o mayor. Y de ese 8%, la mitad recibió atención médica. Entonces, ¿usted sabe lo que eso significa? Que el costo para el país de atender los lesionados, según las estimaciones que se han podido hacer, es del 2 al 3% del PIB, que es más que el presupuesto de salud pública de este país. O sea, es un tema que la vida no tiene precio, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero si además lo vemos económicamente, es absurdo no invertir todo lo que haya que invertir para prevenir lesiones. Rosura, usted nos corrige, y yo creo que muy propiamente, no hablar de accidentes, sino de siniestros. De siniestros viales. Entonces, si son siniestros, son prevenibles y predecibles. Exactamente. Entonces, en ese sentido, se mide el factor humano, la imprudencia. Todo, porque todo, o sea, si hablamos, es como el 95% que es humano, porque al final las carreteras las hacen humanos. Los vehículos los manejamos los humanos, los diseñan los humanos y lo tienen que mantener los humanos. Pero no es por imprudencia del conductor. De todo tipo. Cuando ustedes hablaban del factor humano, yo pensaba que era del conductor. No, que son prevenibles. O sea, porque el ser humano está envuelto en toda la cadena. O sea, es muy difícil algo donde usted diga, no, el factor humano no existe. Pero en este caso existen buenas carreteras, dice. En estos días nos dieron el primer lugar en todas las Américas. Perfecto, pero ¿qué resulta? Que si usted, ¿qué pasó con el Coral? Es excelente carretera, pero, ajá. ¿Y a cuánto se está corriendo en el Coral? ¿Y qué es lo que mata? La primera causa de muerte, una de cada 3 muertes de velocidad en el mundo, evidenciado científicamente. Entonces, si yo arreglo una vía, muy bien, wow, bravo, pero en esa vía lo que vamos todos es a correr más, entonces es mucho más cómodo, mucho más bonito, pero vamos a tener más muertes si no se aplican las medidas que hay que aplicar en cuanto a control de velocidad, los celulares, el alcohol, o sea, todo. Aquí también el tema es la velocidad, o quizás hay un componente de la imprudencia, porque se habla mucho de la imprudencia a la hora de conducir. ¿Eso ustedes lo han evaluado, el comportamiento del conductor dominicano? Porque bueno, aquí hay muchas quejas con ese tema. Aquí no hay una conducta de no cumplimiento de ninguna ley. Entonces, si no hay un sistema de sanciones fuerte y claro, no hay corrección. Está demostrado también, dicen que educación. Bueno, hay que educar. Sí, ya yo lo que digo, vamos a educar a los niños. Ya nosotros, como dice Maña, de nosotros ya. Eso es a base de consecuencias. Porque si ustedes o yo vamos a Estados Unidos a manejar, no vamos a violar la ley. Y somos los mismos con la misma formación. Lo que pasa es que allá no hay escapatoria.
Pero hay algo que está funcionando mal. Usted hablaba del Intran y sus reglamentos, son como 40. Pero yo leí que el Intran comenzó unos cursos de capacitación de maestros para educación vial en las escuelas y en los politécnicos. Se está avanzando en esa materia. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Qué informaciones? Porque cuando hablamos de educación, cuando hablamos de imprudencia, cuando hablamos de que el dominicano de aquí no es el mismo de allá, tiene mucho que ver con la educación, con la formación. Sí, tiene que ver. Estamos diciendo, yo no estoy descalificando que haya que hacerlo. Estoy diciendo que si queremos reducir muerte, los países que lo han logrado en pocos años es con un sistema de consecuencias. Donde la gente sabe que si usted viola la ley, usted va a tener una consecuencia y es dura y duele. Eso nos ponemos todos sabios, nos aprendemos de una vez todo. Entonces, a eso que me refiero, sí están haciendo avances. De hecho, se están preparando bachilleratos técnicos con el área de mención seguridad vial. Y sí se está incorporando en el currículum, en la manera del currículum educativo, el tema de seguridad vial como una materia, vamos a decir, no así específica, pero como un tema transversal en todos los niveles. Cuando se habla de las cifras de los accidentes, en materia de estadística, ¿cómo estamos? ¿Se sabe a qué edad se genera mayor número de accidentes? Si son hombres, si son mujeres. El informe mundial del 2018, que salió en el 2018, estima para la República Dominicana 3.400 muertes al año. Eso significa más de 9 muertes diarias. Y yo quisiera que se reflexione al respecto, o sea, ¿cuál evento, cuando aquí se mueren 9 gente junta, es una noticia que los medios no se callan con eso? Pues todos los días se mueren más de 9 jóvenes en el tránsito. Dice el informe mundial. O sea, ¿son jóvenes la mayoría de las víctimas? Sí, la mayoría de las víctimas. Entre 15 y 29 años. O sea, y cuando usted analiza el perfil de mortalidad del país, para todos los grupos de edad, primera y segunda causa de muerte, tránsito. Quiere decir que es un fenómeno epidémico en un país cuando eso sucede. Sí, ya casi hay que hablar de pandemia aquí, casi. Sí, yo no sé, vamos a seguir en el factor educación. Ayer, es tan común eso, cuando salí, iba trayecto a mi casa, me encontré un accidente en la Cayetano Hermosén, murieron 2 jóvenes. Parece que perdieron el control, chocaron con un poste ahí, en el cruce al INVI. Por la magnitud, porque me detuve, fue en mi área, parece que no había cinturones de seguridad de por medio o algo, porque no fue tan aparatoso como para que murieran los 2. Pero bien, uno se encuentra con esa cotidianidad. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar? Yo estaba leyendo de un evento, organizaron las autoridades, yo creo que ustedes estuvieron ahí, de seguridad vial infantil. Sí. Y me gustó una serie de orientaciones de las famosas sillas de retención. Sí. Y ya cuando tiene más de 8 años el cinturón, yo creo que es importante porque por ahí habrá que comenzar a ver si una nueva generación es que se hace cargo de cambiar esta situación. Claro, por ejemplo, es que no se conocen las medidas, o sea, hay que comenzar, la ciudadanía tiene que entender, por ejemplo, el cinturón, la silla de retención infantil. En la nueva ley, nosotros nos quedamos muy conformes todavía porque se dice que el niño hasta los 6 años. No es hasta los 6 años. El niño tiene que tener un sujetador especial que le dé altura hasta los 12 años. Porque es que el cinturón, si le dan el cuello o aquí, si por ejemplo usted pone un niño de 9 años atrás y lo amarra, usted cree que se le está comiendo, ¿verdad? Porque lo tiene seguro. En un impacto el niño se le va a ahorcar. Porque no es un adulto, no tiene ni el peso ni la altura para estar protegido. Entonces, la gente no lo sabe. La gente ama a sus hijos, porque todos amamos a nuestros hijos, pero los llevamos atrás jugando, porque están disfrutando. No, señor, en los carros no se disfruta, en los carros hay que tener seguridad, y más en un país como este. Entonces, la silla de retención ahora en Navidad, en vez de comprar un juego caro, compra una silla certificada de seguridad para sus niños, porque está demostrado que el nivel de lesiones se reduce hasta en un 80%. Y si ustedes hubieran visto algún video donde una madre, digo la madre porque la madre es lo que... Mira, lo va seguro, lleva en sus brazos un hijo y sobre un impacto sobre 65 kilómetros por hora va a hacer esto, por instinto natural. O sea, con eso digo, una cosa tan frágil, y somos frágil todo, imagínense un niño. Entonces, ¿por qué no enseñar a que los niños vayan seguros? Mueren en este país casi 100 niños al año por tránsito, en el tránsito. Entonces, no debería morir nadie, y un niño menos. Entonces, la gente no lo sabe. Otra cosa, la velocidad.
debajo de 50 kilómetros por hora, cuando usted impacta a un peatón o a un motorista, que es casi un peatón porque el chasis es su cuerpo, ¿verdad? El 20% de probabilidad de que esa persona muera. Si usted va a 60, a 80, el porcentaje sube al 70%. Es velocidad, y usted donde quiera, aquí tiene un motor enfrente. Entonces, en un país, ahí están las normas internacionales, en la zona urbana no se corre más de 50 kilómetros por hora en ningún lugar. Imagínese usted lo que pasa aquí en cualquier tramo de la 27, cuando se puede caminar, correr, en la Sarasota, en la Nacaona, en la Luperón, es a 100, 90, ahí no hay posibilidad de no matar a alguien que se atraviese. Eso está demostrado. Entonces, la gente tiene que saberlo. Pero prueben a 50, pruébenlo, para que ustedes vean lo que nos cuesta en un tramo donde va a 50, en ninguna ciudad ya, donde están las normas como permiten más de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué hay tanta muerte entrando a la ciudad en la carretera, en la Duarte? Porque usted viene a velocidad de carretera y ya usted no está en carretera hace rato. Usted está en una zona urbana. Sí, es un factor psicológico que le pasa a uno. Sí, a mí uno tiene que decir, wow, ya llegué a la ciudad. Sí, entonces, sí. Y ahí hay el muerto que ustedes han visto, es un tramo negro. Entonces, son cosas que de verdad, el túnel, usted está sentado aquí y el ángulo de visión es 104 grados. A 65 se reduce a 70. A 100 kilómetros por hora se reduce a 40. Y cuando un carro va a 150, es 18, usted no ve. Y el primer principio para no accidentarse es ver. Entonces, la velocidad es fatal. Y no lo voy a hablar de chatear. Ay, ¿Cuánto camina un carro? Y yo veo a la gente, yo quisiera decirle, usted quiere esa familia que usted lleva ahí. Mujer, hombre, viejo, de todo tipo. Usted habla de moral y usted está chateando con esa familia ahí. Y cuando usted va a 20 kilómetros por hora y baja la vista, el carro camina 30 metros. Entonces, es peor que andar borracho. Sí. ¿Cómo hacemos si no educamos a la gente en este sentido? El tema de la reducción de las muertes por accidentes o a causa del tránsito. A causa del tránsito. Es parte de los objetivos de la Agenda 2030, sí, claro, ¿verdad? De reducir a la mitad las muertes. Exacto. ¿Cómo va el país en eso? Bueno, el país ya por lo menos estamos midiendo. O sea, ya nosotros podemos presentar cifras que técnicamente son sostenibles. Se tiene una metodología, inclusive que está siendo valorada por otros países de América. Se están haciendo muchas cosas en poco tiempo, porque hay que reconocer el esfuerzo. Creo, si me preguntan a mí, que yo quisiera, si yo tuviera una varita mágica, bueno, que si vemos cuándo se mueren la gente, a qué hora están los muertos y los lesionados, a qué hora son, de noche, ¿cuándo? Los fines de semana. Entonces, debería haber mucho más vigilancia en las carreteras. Y ahí yo creo que todavía estamos muy débiles, porque ahí es que debe haber mucho más fiscalización. Fiscalización es la palabra. Profesor Urania, bueno, parece que se está perdiendo el pleito. Usted por su conocimiento, su vinculación al tema, es muy gráfica en el lenguaje. Y dice cosas que todos entendemos. Bueno, qué bueno, eso quisiera yo. Pero no, los entendemos, pero lo difícil es la aplicación práctica. Ya hablábamos de la educación. Y cuando digo que se está perdiendo el pleito, usted mencionaba a los motoristas. Y yo menciono a las motocicletas. Ese es como un factor, como un componente que está fuera de todo ordenamiento, de toda regulación. Entonces, no sé qué hacer con los motoristas, con los motores, pero a eso habrá que servirle su comida aparte. Como dice un compañero de nosotros aquí, la manada. Puso un ejemplo, un segmento que tenemos se llama Tendencia en las Redes. Sí. En un semáforo, y en lo que cambió la luz pasaron 20 o 30 motoristas en la luz roja. O sea, no hay posibilidades, no hay control. Entonces, ¿cómo manejar el componente motor y motorista? Ahí está lo que estamos hablando de cuando un problema es estructural en un país. Lo que se ve el efecto. Pero ¿qué resulta? Cuando usted va y quiere intervenir, tiene que comenzar por la base. Los motores no están registrados. Ah, bueno, preste la atención. Mire la imagen. Eso es en rojo que está el semáforo. Sí. Si usted se pone a contarlo, va a llegar a más de 30. Mire. Está en rojo. Creo que es en la esquina ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir. Pero mire bien. No, pero eso que no ha cambiado todavía. Vépale.
¡Epa! No, señores, Pero no tiene lo que- Entonces, usted me habla de educación, me habla de... pero eso es lo que le digo. Entonces, lo primero, por eso yo le hablo de sanción. Lo primero es que esa gente tiene que tener esos motores registrados. Usted sabe que el 50% de los motores que circulan no están registrados en la DGI, no tienen matrícula, no tienen nada. Ni tienen licencia, ni tienen matrícula. Para usted fiscalizar un cualquier cosa, tiene que tener las bases institucionales para mí. Entonces hay que comenzar por lo básico. Esa gente hay que darle licencias especiales. No es la licencia la de nosotros, es la licencia para motor de 2 ruedas, que necesita otras destrezas. Entonces todo eso se está organizando, todo eso se está elaborando, pero es nuevo. Entonces, una cosa importante que es interesante, que cuando lo plantea la Organización Mundial de la Salud, en el cambio paradigmático del tema de seguridad vial, que ya es entre lo que es predecible y todo esto, hay otra cosa que es un problema de equidad social. Los pobres son los que mueren, los que más mueren. ¿Y qué pasa? Hablando de lo que es el orden, ¿cómo se conciben las vías? ¿Para qué se diseñan las vías? ¿Para qué? Para los carros. El centro no es la gente. Ese paradigma hay que cambiarlo. Entonces, para nosotros es un estorbo los motores, porque las vías se hicieron para el vehículo de 4 ruedas y ahora no sabemos qué hacer con este nuevo elemento que nos ha invadido. Pero resulta que ustedes han puesto a pensar, como decimos nosotros con los peatones, con los cruces peatonales. Miren por qué es inequitativo. Nosotros vamos en un carro a 60 kilómetros por hora, cómodo, con aire acondicionado. El que va a pie, le pedimos, yo quiero que crucen, que no, que camine, que sube escalera y que atraviese para que cruce. Eso se llama inequidad social. ¿Y por qué no adecuamos la vía y nosotros, el carro es el que sube y el peatón lo dejan igual? Son esquemas que tenemos que ir cambiando y con lo que se están trabajando. Porque al fin de cuentas los más afectados son los más pobres. Como en todo lo que tiene que ver con salud. Entonces tenemos que seguir educando. Los motoristas, hay un plan, el país tiene un plan para motores especial, reconociendo la prioridad de que los motores, entre los motoristas y los peatones se mueren son el 90% de las muertes. Si usted quiere intervenir. Peatones, aquí y la gente de la tercera edad, peatones. Aquí se mueren al año cerca de 400 personas de tercera edad. Y son peatones casi todos. Los peatones, aquí hay una gran muerte de peatones. O sea, estamos hablando de casi el 20%. ¿Y cuáles son las circunstancias que se produce? Porque no debería ser, en principio. Tú has intentado cruzar una calle aquí. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Tú miras para el lado que debe mirar y resulta que viene otro por otro lado. O tú ya ves que no viene carro, pero viene un motor que nadie lo vio y te embiste. O sea, o tú te detienes para ceder el paso y en la otra vía, exacto, eso. el otro cree que es un chance que tiene un bono. ¡Fuop! A veces yo ni me detengo porque veo que si me detengo estoy arriesgando la vida de esa persona, Sí, porque eso, viene uno atrás que ya tú sabes que no se va a pasar. Eso es de la vida real. Entonces son 90% de la muerte. Entonces un país que dice, voy a intervenir a reducir la muerte a causa del tránsito, tiene que intervenir sobre los motores, sobre los peatones y sobre el sistema de consecuencias. Básicamente, ¿cuándo? Cuando la gente se mata. ¿Dónde? En las carreteras, todo el mundo sabe aquí ya dónde que ocurre la mayoría El sistema de consecuencias, usted ha dicho 2 veces eso. ¿Sí? Eso es el cumplimiento, hacer cumplir estrictamente la ley. Sí, para todos. Había un político que decía, macana, macana, que la gente entiende. Aquí lo que predomina es la agenda política y de los políticos. Y si nos vamos al régimen de consecuencias, hacer cumplir la ley, ahí se van a relativizar las cosas, porque usted no va a encontrar un solo político que asuma el discurso suyo. Bueno, es difícil ponerlo. Ahora yo le voy a decir, los que somos mayorcitos, ¿recordamos cuando se puso el cinturón de seguridad? Aquí nadie usaba cinturón de seguridad, nadie. Y en 3 meses, el pueblo dominicano entero incorporó la conducta del cinturón de seguridad. Pero fue a base de campaña, pero a base de multa, y multaban a quien sea. ¿Hay estadística de eso? Bueno, del cinturón de seguridad. Sí. Sí, y yo no la tengo, pero en la parte de adelante el problema de nosotros es educar atrás, que creo que ya la nueva ley lo exige, antes no lo exigía. Sí, un compañero nuestro está aquí, dice que el 70% de los vehículos del transporte público de pasajeros no tienen ni el cinturón siquiera. Pero eso se quitó en la nueva ley. Eso se quitó porque antes ellos tenían la excepcionalidad, se les permitía que si era público, lo decía la ley. Ellos podían andar sin eso. Si ustedes han visto los últimos accidentes, muchos accidentes donde ha habido muerte, los que van atrás, que no tienen cinturón, son los más frágiles. O sea, hay que decir, ¿qué pasó? Salen disparados. Hay que usar el cinturón en la parte trasera del vehículo también. Entonces,
Todo lo que digo que una vez tuvimos esa campaña, una vez hicimos ese experimento y funcionó, pero fue con la sanción, y la sanción para todo el mundo. Ya la gente sabía que el que lo paraban y no tenía eso. Pero yo le vuelvo otra vez a lo de los motoristas. Sí. DGCET, así se llama ahora, la antiguamente, tiene, a veces publica unas estadísticas de la fiscalización, así que le llaman. Pero así, si aquí fiscalizaran las violaciones de tránsito de los motoristas, no se puede. Entonces, no se puede. Entonces, No. ¿cómo le digo? Cuando yo hablo de que el pleito se perdió, que hay componentes que hasta escapan al control de las autoridades. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, que ponen una cifra que si tú le ves, no es mentira su cifra, pero cuando tú ves de dónde se saca, por ejemplo, una vez publicaron que la mayor cantidad de infracciones la cometen los vehículos privados, y yo me reí. O sea, la clase media, no, lo que pasa es que la mayoría de las multas se colocan en los sitios donde está ese tipo de vehículo. O sea, no es que ellos están diciendo mentira, es que están midiendo su accionar, y sus operativos son en el perímetro central y sobre los vehículos privados en ese momento, entonces salen así. Eso me parece una estadística que yo leí ayer, que dice que el 80% de la muerte en el traumatológico Juan Bosch son por accidentes de tránsito. Y yo le digo, ajá. Es un traumatológico. Es traumatológico y está ubicado, incluso, es un gran aporte, está ubicado estratégicamente entre 4 provincias. Ahora, hay que detenerse un día. Yo tuve la mala fortuna de tener que detenerme por un evento de una persona amiga, y es penoso de durar ahí un par de horas en el área de emergencia. Como que parece como si fuera, el símil no es el más delicado, un mercado que entra gente, pero una cosa espantosa. Es decir, que son vías de la muerte. El de Arias Contreras, es una cosa. Ahora, yo sí le digo algo, inclusive ese otro tema que es importante ver dónde que son, porque una cosa es la cantidad de muertes, es donde más gente hay, obviamente. Eso no hay que... Pero hablando de cómo se manejan las cifras, pero cuando tú ves las tasas, o sea, cuando tú divides el número de muertes entre la población donde ocurre la muerte, aquí hay sitios que son muy claros donde que están donde hay mayor atención. Monseñor Noel, que es la carretera, ahora que menciono esa carretera, ¿verdad? Los tramos, la Altagracia, Duarte. O sea, está claro que son, para la población que tienen, la cantidad de muertes es muy alta. Entonces, tenemos todo y realmente se sabe y se sabe dónde intervenir. Tenemos que educar a la gente, tenemos que hacer planes locales. Esto no se puede dejar nada más a nivel central. Los municipios tienen que actuar junto con la ciudadanía. Aquí este es el trabajo. Tamaña tarea la de ustedes. Por ejemplo, motoristas con tres hasta con 4 personas. Sí. Con niños hasta recién nacidos en brazos. Eso pone a uno. Este pleito está perdido hace rato. No, porque imagínate cómo tú le dices, es muy fácil decir que prohíban los motores, y tiene que ofrecer un transporte. Sí, pero gente, cualquiera compra un motor. Eso es lo mismo de las restricciones que se han intentado poner, y yo creo que se ha avanzado en cuanto a la licencia para armas de fuego. Sí. Debe existir algún tipo de regla. Aquí todos los días tú ves promociones de venta de motores, y casi todo el mundo, principalmente de los sectores clase media hacia abajo, quiere tener un motorcito. Claro. Incluso el motor como un instrumento, una herramienta de trabajo. Usted ha puesto, coja Bonao. Yo siempre pongo a Bonao, aunque me dicen que Asua se lleva la palma, a la entrada de esos pueblos. ¿Y Puerto Plata? Centenares, millares de motoconchos. Sí. Y entonces es un instrumento fundamental, en unos casos para la familia, sí, para tú trasladarte y llevar a los niños al colegio, y en otro un modo de vida. Hubo uno de los primeros directores de AME, en paz descanse, que osó decir como que iba a regular el motoconcho. Y se armó casi una revolución en este país. Entonces, de eso dependen cientos de miles de gente. Y con el agravante que, por ejemplo, aquí uno lo ve metiéndose en rojo en la calle, pero la mayoría anda con el casco, aunque sea porque sabe que lo van a fiscalizar. Pero en el interior, el casco es un instrumento ausente, el casco protector. La gente no entiende eso, hay que enseñarlo, que protegen su vida. Es en un 70% que se disminuyen las lesiones cerebrales. Entonces, la gente, tienen que saberlo, porque no es que me da calor, también hay que traerle certificado, no es cualquier casco, certificados hay climatizados, hacen en Vietnam, que son para nuestro clima, porque tampoco, hay que entender que nadie va a estar el día entero con un asunto, con este calorazo, pero hay opciones que son certificadas, que son de calidad y que son para el país. O sea, el trabajo entero está por hacer, pero yo soy optimista, porque veo una actitud, por ejemplo, eso del 911, la gente lo ve, ya nos hemos acostumbrado.
Pero que usted dijo, comenzó diciendo, muertes in situ. Sí, han disminuido inclusive las muertes in situ. Han disminuido porque llega más oportunamente el 911, por tanto, más personas van a morir en el trayecto o más personas van a morir en la sala de emergencia si ya fueran a morir como quiera. Pero también se sabe que eso disminuye las muertes. No quiere decir con eso que en los nuevos sistemas de medición no se incluyen muertes después del momento. Sí se incluyen, no se incluirán todas, pero se incluyen. Porque se puede saber cuando alguien muere en el hospital, se puede saber si eso fue un accidente de tránsito y se asocia al mismo evento del accidente. O sea que sí estamos, pasa que es un problema estructural, no vamos a tener cambio en menos de 5 años, son eventos que no se impactan en menos de 5 años. No es una varita mágica, porque estamos hablando de muchas cosas. Terminamos, pero ¿no debiera el tema incluirse en la agenda de los políticos, de los partidos? Pero claro. Por ejemplo, seguridad vial. Claro. Un capítulo del programa de gobierno. Hay un plan estratégico que debe renovarse en el 2020. Si fuera a ser presidente de la República. Pero lamentablemente no, eso no puede ser. Asesores. No, yo diría, bueno, eso fuera una bandera, porque ¿qué otro evento en este país ocasiona más de 3.000 muertes y de gente joven? Ninguno. Entonces es una prioridad nacional. Entonces, bueno, vamos a despedirla con gran satisfacción, principalmente como usted aborda el régimen de consecuencias. Porque usted se ve mano dura, mano dura. Que aunque sea antipático. El problema es que usted no es candidata a nada. A nada, ni lo voy a hacer con esa mano dura. Usted lo que es asesora. Imagínate, dicen que no servimos para nada. Bueno, señores, hemos conversado sobre este interesante tema con Rosa Urania Abreu, que es asesora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para el tema de la seguridad. ¿Urania es apellido? No, es nombre, segundo nombre. Abreu, entonces Urania Abreu. Bueno, muchísimas gracias y ustedes continúen con Enfoque Matinal, que ya regresamos.